Hoy vamos a revisar un poquito en este módulo que estamos haciendo de atención primaria y cáncer. Vamos a ver esta microclase que trata sobre el screening de cáncer de mama. Recordemos que todos ustedes han tenido ya la oportunidad de revisar los dos artículos que hemos tenido como base y hemos también elaborado esta presentación como una respuesta a los vacíos identificados en el pretest que tomaron online. Entonces, un poquito vamos a puntualizar ciertos conceptos que todos debemos de tener un poco eh, por ahí sueltos después de haber hecho la aproximación inicial a la clase. Y esta microclase está enfocada en hacer un uso pertinente de las herramientas para individualizar el riesgo de las mujeres cuando les estamos indicando que se sometan a un screening para cáncer de mama. Recordemos un poquito que el cáncer de mama realmente es una patología importante en el mundo y en nuestro país también. Una de cada 9 mujeres va a tener cáncer de mama y las tasas de supervivencia varían de acuerdo a las posibilidades de acceso que ofrecen los diferentes sistemas sanitarios en el mundo a que las mujeres hagan una detección temprana y un tratamiento oportuno. Y por eso la mortalidad en nuestro país es alta, como podemos ver en esta diapositiva, donde nosotros vemos cómo en el registro de tumores de cáncer del núcleo Solca del 2015 en Quito, podemos ver que hay una tasa de incidencia de 39 por cada 100.000, que comparada con la mundial parece buena, que es de 46 por cada 100.000 mujeres, recordando que esto solamente nos habla de un grupo del Solca nada más, porque no tenemos un registro consolidado eh, tipo país. Y lamentablemente también encontrar que aunque podría ser alentador este número, los cánceres que se detectan en nuestras mujeres se detectan de forma tardía, en estadios en que ya no podemos avanzar casi nada. Solo 4% se hace en el diagnóstico in situ y el 34% tienen ya estadios que no hay mucho para hacer. Entonces, la sobrevida nacional es del 75%, que es algo bajo comparado con la cantidad de arsenal terapéutico que tenemos ya a nivel mundial para combatir el cáncer, pero nosotros no podemos ofrecer ese servicio de una manera equitativa, universal a nuestra población. Entonces, es importante ver que nuestro papel como médicos familiares es hacer un screening a conciencia. Pero entonces, aquí viene la cuestión principal de esta clase. El screening a quién, cómo, cuándo debemos hacerla. Y aquí podemos ver que es un poco confuso cuando revisamos la literatura. Hay algunas directrices que se oponen a otras, ¿no es cierto? Por ejemplo, la OMS dice que la mamografía de cribado puede dar cuando se puede hacer esto en el 70% de una población, puede reducir la mortalidad de 20 a 30 en las mujeres mayores de 50 años. Como habíamos dicho, dependiendo de que si lo encuentras, lo puedas tratar. Es decir, que tengas acceso a un sistema de salud estructurado. Entonces, esto, sin embargo, esta afirmación de la OMS es discutible. Y eso principalmente porque nosotros, al comparar la revisión, por ejemplo, de las directrices europeas del 2018 y de los servicios preventivos de salud de los americanos, encontramos que difiere la edad en la cual se puede hacer. Hay un poco más de acuerdo cuando son mujeres de más de 50 años que ahora ha llegado a determinar que podría ser bianual. Y el grupo en que está más en controversia es el que está entre 40 y 49 años, en las cuales lo que se pide es que se individualice el riesgo. Es decir, que no se pida de cajón a todas las mujeres, sino que el médico de atención primaria sea capaz de comprender cuál es aquella mujer que está en más riesgo, que es lo que revisamos en el artículo que leímos todos. Y también contrastar con la estrategia de atención local que tenemos aquí, que en vigencia desde el 2017, que por ejemplo nuestra estrategia dice que desde los 40 a los 69 años debe ser bianual. Y indiscutible, como ya leímos, el hecho de que sea a los 40 años que inicie este examen, que expone a la mujer a riesgos potenciales, a sobrediagnóstico, a irradiación para otras patologías que puede ser relevante como el cáncer de tiroides. Entonces, pero esa es nuestra estrategia, ¿no? Entonces, de todos modos, los lineamientos están allí y los que vamos a tomar las decisiones clínicas somos los médicos de atención primaria. Y por eso es
bueno abrir un lugar de debate y de poder hacerse una revisión crítica de la literatura y poder tener un lineamiento más claro. Entonces, el desacuerdo en las directrices, en primer lugar, señalamos, y lo vi que ustedes lo habían hecho muy bien en el pretest que pasamos, que las causas para las cuales haya tanta directriz, tanta diferencia en las directrices mundiales de cuándo y cómo se debe hacer el screening a la mujer, depende de que los diferentes recomendaciones se basan en diseños de estudios diferentes también, ¿no es cierto? Y también las revisiones muchas veces no han declarado los criterios de calidad al evaluar la evidencia. Entonces tenemos algunos grupos que tienen una evidencia fuerte, otros que tienen incluso compromisos con programas estatales o francamente, con la industria alrededor de la salud. Entonces, ahí podemos ver que hay conflictos de interés, ¿no? Y que por lo tanto es cuestionable esto, y cuando nosotros analizamos unos bloques de recomendaciones siempre debemos de preguntarnos que estamos buscando el beneficio neto, que es la reducción de la tasa de mortalidad, y que el screening de mama ha sido flojo en poder probarlo, y los daños, tener en cuenta los daños que ya se ha empezado a documentar de hacer un screening universal, los falsos positivos, el sobrediagnóstico, la biopsia necesaria y el impacto que esto tiene en una mujer que se sobrediagnostica un cáncer que probablemente no le va a representar un riesgo vital y que la puede de muchas maneras coartar de su salud, de su trabajo, de su tranquilidad. Entonces, aquí está lo que ustedes me decían, ¿no? ¿A quién hacemos caso? Bueno, aquí tenemos en esta diapositiva resumida las principales desacuerdos en las directrices, ¿no es cierto? El grupo de tareas canadiense dice que entre los 50 y 60 años podría ser bienal, pero que es razonable rechazar, o sea, que la mujer debería estar informada de los beneficios, del verdadero valor que va a tener el examen al que se va a someter y que ella decida de acuerdo también a su comprensión, lo que presupone un reto grande, porque entender los conceptos de riesgo ya es difícil para el personal sanitario, cuanto más explicarlo a una persona que no es médico. Pero es un reto, ¿no? Porque realmente el beneficio es cuestionable. El panel independiente del Reino Unido más tajante dice no hagamos porque los daños superan los beneficios. La Junta Médica Suiza en el 2013 dice lo mismo. Y el Consejo de Investigación de Noruega, uno de los más sólidos que tenemos, que revisamos en este artículo, dice que sí se debe hacer, se puede hacer bienal a partir de los 50, pero que debe ser una cuestión consensuada, bien pensada, informada, ¿no es cierto? Entre las recomendaciones, como la Agencia Europea de Investigación del Cáncer, que dice desde los 45 a 60 bienal, como dice el Ministerio de Salud aquí nuestro, hay muchas cuestiones políticas, ¿no? Muchas cuestiones, muchos conflictos de interés no declarados, y también revisamos en el artículo que esta agencia europea tenía también un patrocinio estatal y que estaban usando como bandera política estas intervenciones preventivas de salud, y por lo tanto era cuestionable porque tampoco habían declarado criterios de calidad. Entonces, vamos viendo que la cuestión es peluda, ¿no? Los servicios preventivos en los Estados Unidos recomiendan de 40 a 74 años también, basado en preferencias. O sea, todos ya están empezando a decir que la mujer debe estar bien informada del riesgo que está tomando al someterse a un screening con mamografía. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos sacar en claro de ese artículo que revisamos juntos? Y en los comentarios del pretest, es verdad, creo que hemos logrado poner sobre la mesa del debate el tema principal, y es que reconocer que hacer un screening universal a todos aumenta la incidencia y no necesariamente baja la mortalidad. Aumenta los costos, no están basados en estudios, estas recomendaciones además no están basadas en estudios ecológicos que estén contextualizados a la mujer latina y ecuatoriana más claramente, y que hay casos especiales que no se pueden, que se tiene que individualizar el riesgo en casos especiales como aquellas mujeres que tienen mamas densas en las cuales una mamografía no va a ser concluyente. Entonces, aquí viene la herramienta que vamos a revisar hoy, y que es la respuesta a nuestro problema de estudio. Si no tenemos claro a quién hacer caso, ¿qué podemos hacer? Podemos individualizar el riesgo.
podemos hacer que cada paciente nuestra nosotros podemos comprender, mirarla a ella en contexto y valorar su riesgo personal por medio de herramientas validadas que nos permita tomar una decisión clínica cierta. Entonces, el modelo de Gale, 1990, calcula el riesgo absoluto a 5 años o hasta que la mujer cumpla 90 años de que tenga un cáncer de mama. Y esto lo hace en base al cálculo de es un modelo matemático que le atribuye un peso al riesgo relativo por separado para calcular un riesgo de incidencia, un riesgo absoluto. La edad de la menarquia, el número de biopsias, el primer embarazo, atipia. También es importante otras cosas como el riesgo relativo que se calcula por la edad y la etnia, ¿no?, a la cual la mujer se pertenece, y con eso podemos tener un dato un poco más cierto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros conocemos, y eso también vi que casi el 90% de los encuestados habían respondido bien, identificando bien cuáles son las cosas que son factores de riesgo asociados a cáncer de mama, ¿no es cierto? El riesgo se multiplica por 5 cuando hay antecedente de biopsia o hiperplasia ductal atípica, por 2 cuando tenemos parientes en primer grado o densidad mamaria D, porque la mamografía pierde su poder diagnóstico, entre 1.52 cuando ha habido parientes en segundo grado, menarquia temprana, densidad mamaria C, y riesgo de 1 a 1.5 veces el haber tenido terapia de reemplazo hormonal, la nulliparidad, la edad del parto mayor a 30, la menopausia mayor a 54, es decir, un mayor tiempo de exposición estrogénica, consumo de alcohol y la obesidad, ¿no?, nuestro enemigo de siempre. Entonces, el riesgo acumulado de los estudios que tenemos basados en población americana es de alrededor del 12% por el riesgo de las mujeres de tener cáncer de mama. Ese es el riesgo acumulado de por vida. Entonces, cuando nosotros pasamos una calculadora de riesgo, consideramos riesgo bajo, menor al 5, riesgo medio menor al 15, riesgo medio del 15 al 20 y una mujer con riesgo alto de mayor al 20, que incluso podría necesitar algo más que una mamografía solamente. Entonces, el modelo de Gale, aquí están las variables, ¿no es cierto? Aquí vemos que se hizo en realidad en mujeres afroamericanas en el 2008. Las mujeres afroamericanas lucharon para que se pueda incluir también su etnia y se encontró efectivamente que ellas tienen un riesgo mayor que las mujeres caucásicas. En el 2011 se hizo un diseño de este estudio que incluyó también a una población similar a la nuestra y por lo tanto el Gale, aunque no está validado en la población latina, tiene un brazo de representación ahí con las mujeres asiáticas e isleñas del Pacífico que entraron en la última revisión del Gale. Como limitaciones, vamos a señalar, esto fue algo que pocas personas nos pudieron decir, cuáles eran las limitaciones del Gale, pues eso es importante también saberlo, que son las tasas de variación, las mutaciones del BRCA que no las contemplan, la edad, el peso, y también que no contempla las relaciones de antecedentes familiares en segundo grado, que sí hay otras calculadoras que lo contemplan. Entonces, tenemos 2 estudios, ¿no es cierto?, en los cuales nosotros podemos también mencionar otra calculadora de riesgo que también está online disponible, que se llama el IBIS, el Breast Cancer Risk Evaluation Tool. Espero haberlo dicho bien. Esta herramienta nos permite también valorar el riesgo, toma un poquito más de tiempo, pero parece que es estadísticamente superior al Gale, porque además incluye el peso e incluye los antecedentes familiares extendidos. Y ustedes pueden revisar estas 2 calculadoras y tenerlas en su pantalla mientras hacen consulta, porque no toman mucho tiempo, y así decidir de una manera individual y consensuar con el paciente su necesidad de hacer una mamografía, ¿no es cierto? Gale e IBIS, miren, aquí hay un ejercicio. Este es un ejemplo ya para cerrar la clase. Yo me pasé la calculadora a mí, el Gale y la IBIS. Entonces yo soy una mujer de 45 años con un índice de masa corporal de 29 y sigue bajando y así. Entonces estamos
y yo traté de individualizar mi propio riesgo. Cuando me pasé la calculadora de Gale, en mi caso, por ejemplo, mi único riesgo importante es que mi abuela tuvo cáncer de mama, un cáncer tardío, pero Gale no me lo pregunta. Entonces, simple y llanamente, él, con las variables que analiza Gale, me arrojó un riesgo de cáncer de mama de por vida del 5.4%, que es un riesgo bajo. Y cuando me pasó el IBIS, que miren, aquí sí contempla la historia de mi abuela, sí contempla mi riesgo por peso, entonces aquí me arroja un riesgo del 9.2, que todavía es bajo. Entonces, si yo fuera una paciente y a mí me explican que mi riesgo es bajo y que podría hacérmela ahorita o podría esperar un poco más a tener 50 años donde el examen es más rehabilitable, entonces yo podré decidir mejor informada y de manera consensuada con mi médico de atención primaria si quiero hacerme el screening o no. Y el médico también estará respaldado que no es una decisión subjetiva la que está tomando, sino una decisión responsable, basada en evidencia. Entonces, recordemos también como mensaje clave de esta microclase que el 21% de las mujeres que tienen cáncer de mama tienen un riesgo atribuible a factores como el sobrepeso y la obesidad, el consumo de alcohol, el tabaco y la inactividad física. Y que esas son cosas que deben de gastar todo nuestro tiempo y todas nuestras energías que podamos para tratar de disminuir ese riesgo modificable en nuestros pacientes y en nosotras mismas. Entonces, eso ya para cerrar, decirles que, como vieron en la planificación que les envié al inicio, después de esta charla en la que ya hemos tenido, ya todos estábamos sobre la marcha de haber leído los contenidos, quiero que me manden cada uno sus preguntas, sugerencias, comentarios o cosas que tengan sobre esta presentación para poder seguir retroalimentando. Y la actividad final de cierre, que es la que estaba prevista, era que ustedes se descarguen el Gale. Les voy a pasar la presentación y ahí están los dominios para que puedan entrar en los dos modelos y ustedes puedan pasar la calculadora de riesgo en Gale y en IBIS a mujeres de su entorno, a su mamá, a su abuela, a su tía, alguien que tenga más de 45 años y que ustedes ensayen la herramienta y luego me van a hacer una pequeña aproximación, un comentario, cómo les fue, cuál les pareció más fácil, si les fue fácil explicar a un no médico qué es lo que estábamos pretendiendo hacer con esto y también que me cuenten qué decidieron ellas después de su explicación. Si estarían en una consulta, ¿qué van a hacer? ¿Van a decidir hacerse el screening o van a decidir esperar? ¿O cuál sería el resultado de esta intervención de individualizar el riesgo? Así que espero su tarea, tienen 6 días para entregarla y ese día haremos una reunión por Zoom cortita de 15 minutos para que cada uno pueda contar su experiencia, cómo lo fue con el uso de estas herramientas. Muchas gracias. Qué bonito.